posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En él había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Y así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ese es el Señor de todos. Nosotros sabéis
lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y todos los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Gracias a Dios por hermano Macario y por cada uno de los que estamos aquí en esta noche una vez más. Por esta bendición que leímos es que estamos aquí, porque dice que Pedro vio que Dios no hizo acepción de personas. Pero no solo eso, sino que también vemos que la bendición ha llegado a nosotros aún no siendo temerosos de Dios. Porque yo y Reinaldo no temíamos a Dios para nada. Éramos mal hablados, no hacíamos justicia, mentirosos. La Beatriz también. Y vemos que qué bendición que no siendo aún justos ni buscando a Dios, aún así llegó también a nosotros la bendición y su misericordia. Y los apóstoles, para ellos era un poco difícil de entender esto en esos días, como para nosotros hoy día son difíciles muchas cosas de entender y de comprender por qué estas cosas de Dios son así. Me gozaba de la parte de la escritura que también leíamos al principio, lo que es la sabiduría y quién la puede alcanzar. Y nada más Jesús tuvo misericordia de nosotros para podernos hacer entender, para poder estar nosotros aquí. Y aún aquí, aún habiéndonos atrapado el Señor y habiéndonos ya tenido en estos lugares, como a muchos en toda la historia de la iglesia y de los apóstoles y de todos los predicadores que han venido a través de la Biblia dejando huellas, se ve que aún muchos, aún estando ahí, como dice el texto que les decía, que siempre procedieron impíamente, y solo los entendidos entenderán. Y esto es asunto que debemos nosotros de preocuparnos por esa otra área. Porque el problema es que no todos los que son llamados son escogidos, sino que son muchos llamados y pocos los escogidos. Ahora, nosotros hemos sido llamados al arrepentimiento. ¿Cuántos son llamados al arrepentimiento? Todos. Precisamente, procedamos, sigamos hacia adelante. El problema es que muchos, hemos hablado aquí siempre, desaprovechan, bendito sea Dios. Pedro aquí ve de un modo las cosas,
Y aún, como dice el mismo apóstol escribiendo en las epístolas que escribió, que en Dios es multiforme su gracia, de muchas miles de maneras de actuar y de operar las operaciones de la gracia de Dios. Y vemos aquí que Pedro entiende de este modo, y él dice él, entonces Pedro abriendo su boca dijo, en verdad comprendo, eso fue lo que él comprendió nada más, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y no solo eso, vemos que aún tuvo misericordia de nosotros. Y nosotros no le temíamos, ni hacíamos justicia, Beatriz. Éramos injustos. Y nos llamó, Reinaldo. Ahora, ya que estamos viendo esto, ¿tú comprendes lo que digo, Tomás? Porque tú no le temías tampoco, ni yo, ni hacíamos justicia. Miserables, pecadores, inmundos, ¿ves? Hay dos cosas que quisiera que entendiésemos, ya que tomamos esta escritura, y siempre me ha gustado también estas escrituras como estas de los Hechos. La primera es que fácilmente cualquiera podríamos decir, yo ya sé y a mí no me pueden decir, y podríamos entrar en una necedad. Este hombre dice que era justo, ahí de ustedes donde leen, y si la escritura lo registra es porque así era. Y si el ángel se le apareció es porque así era. Era piadoso, era dadivoso, temeroso de Dios, lo que no éramos nosotros. Y aún así, escuchen bien, no sabía el camino a la vida eterna. No siendo así, después de todo lo que era, no conocía el camino a la vida eterna. ¿Por qué pues fue necesario traer a Pedro? Ahí dice, ¿verdad? Bien clarito se lo dice el ángel. Es necesario que le traigas a él para que él te indique el camino a seguir. Y precisamente hemos visto en muchas escrituras, y como dije, ya que estamos en esto otra vez, ¿cuántos están aquí porque no se quieren perder? Levanten la mano. Pues ojalá entendamos bien, como dice Daniel, que los entendidos comprenderán. Y precisamente, ya que estamos aquí, muchos podrían perder la oportunidad, aún dije, habiendo sido llamados, no siendo justos. Somos llamados al arrepentimiento para aprender de Dios su buena voluntad. Para que nos arrepintamos de lo que no agrada a Dios. Y precisamente cada día, en cada mensaje del Señor, por su Espíritu, nos indica el camino. Nos indica qué hemos de hacer. El problema es para muchos que no van a entender. Al final, siempre se van a perder. Aún aquí, Tomás, no serías tú. Yo no quisiera, ni que tú, ni que yo, ni que nadie. Y precisamente aquí indica una cosa. Este hombre de seguro tenía conocimiento de Dios. ¿Por qué razón podemos decir eso, que tenía conocimiento de Dios? Porque era temeroso de Dios. Y hacía la obra de Dios, lo que Dios le ha pedido al hombre, que sea justo, que sea dadivoso. Todo lo hacía. Aún no sabía cómo ser salvo.
Por ahí ustedes, los hermanos que han oído eso, algunos de ustedes, los nuevos, no sé si lo han oído, pero hay un tema que se llama ¿cómo acercarte a Dios? En uno de los casetes. Y precisamente el hecho de cómo acercarnos a Dios es un solo camino a seguir. Y ese tema, Reinaldo se ha de acordar, y el Henry también, y también el Beto, de cómo acercarse a Dios. Este tema nos indica que únicamente por el conocimiento de Jesucristo. Y a Jesucristo nadie le puede conocer si el Padre que le envió no lo demuestra, no lo enseña quién es Él. Por eso vemos aquí, Tomás, que Pedro inmediatamente que llegó, aunque él no comprendió aún hasta lo que nos alcanzó a nosotros, porque aún a nosotros nos alcanzó no andando en justicia, no andando en temor de Dios, nos alcanzó por pura misericordia, por hacernos entender en la necedad en que andábamos, Tomás. ¿Tú entiendes, gente? Sin embargo, vemos que inmediatamente Pedro empieza a hablarles, ¿de quién les empieza a hablar? De Jesús, que Dios le levantó y que fue crucificado y que fue el que Dios mostró y que le dio el poder de tener poder de perdonar pecados a todos los que le confesasen y los que creyesen en Él. Y empezó a mostrarles, porque muchos son salvos en su propia opinión, igual como era Tomás y yo. Yo estoy bien, decía. ¿A Tomás? No hago nada, si no hago mal. Y así era Macario también. En nuestra propia opinión éramos salvos. Y precisamente vemos que como Cornelio no sabía el camino, le fue traído Pedro, fue enviado por Dios y fue mandado a traer, a los dos les comunicó. Y precisamente vemos que inmediatamente que Cornelio le cuenta a Pedro lo que había pasado, Pedro se da cuenta también lo que Dios estaba haciendo. Y luego también le dice, ahora entiendo. Inmediatamente después de que Pedro entra en razón, empieza a darles el mensaje que es, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdón de pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para que se arrepintiesen en su nombre y en su nombre tuvieran el perdón. Y empezó a mostrarles el camino. Mucha gente profesa en su propia opinión conocer a Jesús. Y lamentablemente nadie se los ha mostrado, sino que se lo han visto en el mundo nada más. Hay una alabanza que canta el Beto que dice, vivía yo en el mundo, dice, en una noche sin luz. Sabía el nombre de Cristo, dice, mas no que Él era la luz. O sea, muchos con solo saber el nombre creen que ya conocen el camino. La otra parte que me llama la atención, Reinaldo, ahí, es que inmediatamente después de que Pedro empieza a anunciarles el nombre de Jesús, se interpuso el que en verdad lo puede revelar y cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Porque aún nosotros no podemos mostrar a Jesús si no lo muestra el Espíritu. Inmediatamente cayó sobre aquella gente el poder del Espíritu Santo, el que revela cuánto, el que revela todas las cosas. Y precisamente Él es el único que puede dar a conocer a Jesús en el corazón del hombre. Por eso Jesús dijo bien claro, y Él dará testimonio de mí, porque tomará de lo mío, dice, en Juan 16, lo han leído. Y precisamente estas cosas son tan importantes entenderlas. Porque nosotros podríamos querer hacer muchas cosas, pero siempre quedarnos en nuestra propia opinión.
La otra parte que quería ver con ustedes, que no es, como les dije, que nomás, en esta primera parte, que nomás, que porque sabemos como Pablo se topó con los hermanos de Corinto, les tuvo que decir y reprenderles de esta manera: si alguno cree saber algo, les dijo, el tal no sabe nada todavía como debe saberlo. Porque Pablo miró la condición de aquellos hermanos, de las divisiones, de todo lo mal que iban. Y ese es el problema de la mayor parte de gente, que andando mal profesan conocer al Señor. Y Juan lo ha dicho bien claro: el que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Y esto es muy delicado para nosotros, para todos. Esto es tan delicado para nosotros que si no tenemos cuidado, Tomás, es más fácil desviarse en la mentira que permanecer en la verdad. Y por eso se nos ha dado el consejo, Beto, que en la sencillez del corazón, en la humildad del corazón, ahí está la llave de la misericordia de Dios. Ahora la otra parte es que nosotros estando aquí en este camino, sin haber sido piadosos, sin haber sido justos, sin haber hecho limosnas ni bienes como este hombre, como Pedro dice que de eso se agrada a Dios. ¿Cuán difícil es? ¿Cuán difícil es, comprendiendo las Escrituras, entendiendo lo que Dios dice, hacerte entender, hermano y hermana, para que te conviertas a ese grado donde Dios reciba contentamiento de ti? Está, enseña y enseña, y repite la misma enseñanza. Ahora la pregunta está: ¿se irá a agradar Dios de ti si no llegas a ser como uno de esos hombres? Jesús le dijo a sus apóstoles, porque ellos empezaron a decirles de los fariseos, de los escribas, y les dijeron: oye, los fariseos ayunan 3 veces a la semana, hacen así, hacen así, hacen estas obras de justicia, hacen estas otras, y hacen estas, y hacen las otras. Y Jesús les dijo: y no entrarán. Y si vosotros, les dijo, no hacéis todas las justicias de los fariseos y más, tampoco entraréis. Sus discípulos. Les dijo también eso. ¿Nunca lo han leído? Y muchos aquí están confiados solo porque se les dice la verdad, solo porque han conocido el Evangelio. ¿Será eso suficiente para salvar? Por eso el llamado es arrepentidos y convertidos. Este es el llamado a terceros ya después de este. Este buscó y halló. Y era un temeroso de Dios. Era un hombre justo y piadoso. Este hombre era un hombre que conocía la ley de Dios, pero aún así no conocía el camino. Era uno de los que tenían que ser hallados y mostrarles el camino a seguir, porque de estos hombres se agrada a Dios en todo el mundo. Ahora nosotros fuimos hallados de otro modo. Nosotros fuimos hallados allá donde el Señor se fastidió de aquella gente que acabo de estar hablando, de esos fariseos, de toda esa gente, de esos saduceos, los escribas, que se la llevaron, que se les pasó la mano de justicia quizás, y fueron tan justos que fueron mejor que Dios. Y ese es el problema donde tú y yo podríamos caer, de la primera parte que te dije. Mientras
del hombre caer en una profundidad de perdición mayor que la primera. Y por eso muchos a veces reniegan del mensaje en obediencia. Muchos a veces están renegando contra Dios y su verdad, como que ya son más altos que Dios. Y qué cuidado se debe de tener. Dios especifica aquí lo que Pedro se dio cuenta aquí, es legítimo, dice, ¿verdad? Nomás que Pedro no se dio cuenta también de lo de nosotros. Y nosotros estamos en la otra fase, donde dice que como tenían los convidados a las bodas, y cuando los mandó llamar, teniendo ya los vestidos y todo listo, estaban todos ocupados. Ahí en esa colada te fuiste tú, Tomás, y ojalá te conviertas, y yo también. Somos nosotros dos. También, ¿qué? Que dice que mandó a traer los cojos y los ciegos y los leprosos, los borrachos, las prostitutas, y traigan, nos dijo, traigan. Ahí en esa colada estamos nosotros, ya no en esta. Ojalá entendiésemos, ojalá nos convirtiésemos, porque si no nos va a pasar lo que exactamente ese texto que les digo que yo me aprendí hoy. ¿Qué decía ahí? Pero los impíos, le dice a Daniel, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin. Y luego le dice, pero muchos serán limpios, purificados y purificados. Limpiados, muchos serán limpios, purificados, santificados. Y luego le dice, pero los impíos, muchos, pero los impíos, aunque anden ahí en medio, procederán impíamente. Es asunto de registrarnos, de chequear nuestra vida, porque primeramente estamos siendo llamados para participar precisamente del mismo banquete y del mismo reino donde mora nomás la justicia, y de esos que Dios se agrada, pero somos llamados a arrepentirnos y a convertirnos para poder entrar donde muchos no quisieron entrar. Ahora es precisamente que meditemos nuestros caminos y pensemos bien en nuestros pasos y en nuestras actitudes. Si solo estamos en el llamamiento o ya nos arrepentimos y nos convertimos a Dios. Porque el problema es que aquí bien clarito dice que de esa gente se agrada a Dios, y por eso Dios escuchó a este hombre aún sin conocer el camino. Y le dice bien claro ahí el ángel, Dios te ha oído, ha visto tus obras justas, ha pesado tu actitud, sabe quién eres tú, está siendo tomado en cuenta en el reino de Dios. Pero nosotros no así. No fuimos a buscar, sino que nos vinieron a buscar ahí donde vinieron a arreglar los cojos, las prostitutas, los borrachos, los mancos, y entre esos, ahí vamos a arreglar. Ahora el asunto, dije, en la otra parte que quiero tratar, ya que tomamos una escritura tan preciosa como esta, y de que meditemos bien en nuestro corazón, y que nos examinemos bien, porque no es solo ser llamados, sino que también a ser convertidos a Dios. Así como les dice Pablo a los de Filipenses. Dice Pablo, ¿qué hallasteis en Cristo Jesús? ¿Alguna consolación? ¿Algún afecto de amor? ¿Alguna comunión por el Espíritu? Y luego les dice, completad mi gozo. O sea, ya se dieron cuenta de eso. Ahora, sean completos, también ustedes sintiendo lo mismo, viviendo lo mismo que Cristo. O sea, completen mi gozo convirtiéndose a Él, haciéndose como es Él, justo, piadoso. Todo lo que ves. Ahora el problema va a estar para el que no lo logre. ¿Qué va a pasar con el que no lo logre?
ver, Palas, ¿qué va a pasar con el que no lo logre? Que nos hayan llamado. ¿Ah? Aunque nos hayan llamado. Aunque hayan dejado que los demás, aunque hayan renunciado los demás y que los demás ya no les dieron entrada y que solo porque, pues lo que no quisieron, pues no hay a quien meter, voy a meter a este que sea así pecador. No, por eso se nos ha dado el tiempo, se nos ha dado la enseñanza, se nos ha dado tiempo a nosotros, aquí estamos nosotros testigos contra nosotros mismos somos, en que el tiempo que se nos ha dado y las enseñanzas que se nos han dado es para que andemos justa y piadosamente delante de Dios en temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación. ¿Todos me entienden? Ahora, quiero ser de aquel que menosprecie la gracia de Dios. Porque ¿por qué estamos aquí, Tomás? Pura gracia, pura misericordia de Dios. Por eso estamos aquí. ¿Qué irá a suceder al que menosprecie la gracia de Dios? Su bondad. Las Escrituras nos han indicado, Beto, que hubiera sido mejor no haberle conocido. Porque los que le conocieron y no se convirtieron, dice que eso les va a ir peor que a Sodoma y a Gomorra. Así dice. Pero Macario, yo no me arrepiento de que el Señor me haya llamado. Yo estoy gozoso, y contento y agradecido en mi corazón que el Señor me tomó en cuenta y me llamó. ¿Cuántos más? Ahora, aprovechemos esa oportunidad, echando toda valentía, Beto, y todo buen ánimo, por convertirnos, por ser de estos que Dios se agrada. Porque precisamente no éramos agradables a Dios. Ahora la pregunta es, ¿ya lo seremos? ¿Será tiempo ya de que les seamos agradables a Dios y gratos? La vez pasada nos hablaba Dios de eso. ¿Por qué te acuerdas que nos hablaba? Que ya nos había limpiado, ya nos había santificado, ya nos había purificado. ¿Te acuerdas? ¿Y luego qué más te acuerdas? ¿Ah? No se acuerda el Beto, la Beatriz se acuerda el Tomás. Eso vimos la vez pasada. Que Dios ya nos había santificado, ya nos había purificado. Y bueno, pues, ¿y qué podemos anhelar del pasado y de este mundo pecador y maligno? ¿Qué podemos desear de ahí, Tomás? Ay, bueno, ahí ya conocemos, ahí ya venimos de ahí. ¿Por qué no convertirnos pues a Dios de todo nuestro corazón? Y como dice la Escritura, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Porque ponemos fuerza para muchas cosas, menos para las cosas de Dios, ¿verdad? Muchos, estando en este camino, la ponen muy fácil y se la llevan muy suave. El problema es que cuando llame a las 10 y salgan las 5 y las 5 va a ser de triste y lamentable para muchos. Porque es asunto de estar buscándole, gimiendo, clamando a Dios en búsqueda en seriedad, Tomás, definitiva y sólida en buscarle. Porque el Beto, te sé decir que las insensatas tampoco van a entrar. Y muchos insensatos en este camino están bien confiados. Que ya saben la verdad, que todo está bien, y que así están bien. Esa es insensatez. ¿Por qué? ¿Qué dice Apocalipsis 22, 7? El que esté... A Daniel se le dijo estas palabras están cerradas y selladas, pero allá dice, no sé las profecías de esta escritura, de este libro, porque el tiempo está cumplido.
Y el que sea el mundo, dice, será el mundo todavía. Y el que sea sucio, ensúciese más. Está hablando exactamente lo opuesto del texto que yo les dije. ¿Todo lo entienden? Lo opuesto en cuanto a la profecía. Pero exactamente lo mismo, porque ahí dice, en los impíos procederán impíamente. Y precisamente este asunto de que meditemos y pensemos en el corazón, si somos de esos impíos que proceden impíamente, o gente que ha echado mano de esa gracia con todo su corazón para convertirse a Dios y andar en justicia y en verdad y en todo temor de Dios. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de nuestra peregrinación, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y precisamente allá dice, en ese mismo Apocalipsis, dice bien claro, y el que sea justo, justifíquese todavía, y el que sea santo, santifíquese más. Santifíquese todavía. Porque precisamente, si el justo y el santo con dificultad se salvan, ¿dónde quedará el impío, el pecador? Y a todos aquellos, ¿por qué habla así Pedro? Y a todos aquellos que no obedecieron a este evangelio. ¿Por qué habla de que no obedecieron? Es porque se les dijo. O sea que hay gente que se le enseñó. Gente que como Reinaldo, como yo, como Paladas, como Mac, como Henry, como Tomás, estuvieron ahí y no aprendieron catalán. ¿Y qué pasó con ellos? Beatriz. Se fueron al lago de fuego. La verdad les digo, ninguno de nosotros sintió el anhelo, escuchen bien y paren oreja, que este hombre tenía en su corazón, este coronel. Nadie. Nosotros cada día, nuestro diario hacer y continuo hacer y deseo del corazón era hacer maldad. Y más, y más, y más. Ahora, hermanos, ya que hemos entendido, que entendemos que por misericordia estamos aquí, y que estamos en este lugar puestos sin ningún derecho, por pura bondad de Dios, no deberíamos de estar prestos a cada día a cómo andamos delante de Dios, por el conocimiento que nos ha concedido por su gracia y su bondad, que nos ha traído como a este justo, también nos trajo a nosotros su conocimiento y su palabra, y nos vino a mostrar el camino a seguir, Tomás, y en qué debemos de creer y hacer y no hacer. No a eso fue Pedro con esta gente. Ahora precisamente, ya que nosotros decimos que entendemos el mensaje, decimos que comprendemos lo que Dios dice, debemos de ser valientes, como dice el libro de Hebreos, de despojarnos de todo el peso y del pecado, porque precisamente lo que mucho estorba a la gente ya no es tanto el pecado, porque del pecado por algún miedo se abstienen. Los que iban allá para la cantina ya no van, los que fumaban ya no fuman, pero el peso todavía los arrastra y no los dejan convertirse a Dios de corazón. Hay muchas cosas del corazón, con muchos tesoros de este siglo que guardan en el corazón, y esas cosas son como peces en el corazón. Y esas los jalan, porque las cosas de la carne para un dice que salen para abajo, y las del espíritu jalan para arriba. Y ese es el problema más serio para esta generación del cristianismo que estamos viviendo hoy. Muchos llegan al grado de ya no ir a la cantina, de ya no tomarse licor, de ya guardarse, pero siguen con el
Por eso, el libro de Hebreos 12:1 dice bien claro, teniendo pues nosotros un grande número de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que nos queda por delante, que es la perfección, de ponernos a cuentas con Dios y vivir en justicia y en verdad. Todos los días de nuestra vida. Por eso, cuando yo los conocí a ustedes, se les dijo desde un principio a todos, mira bien que tu sí se hace. No vaya a resultar al final siempre no. Porque has comido y bebido más juicios sobre el que ya teníamos. ¿O no lo creen? Ya hemos comido y bebido más juicios del que ya teníamos. No nos cuentan así. Y precisamente por eso se nos dijo tal vez que la decisión tenía que ser ¿cómo? Definitiva y determinativa, Reinaldo. ¿Tú te acuerdas que eso se nos dijo? Va a haber decisión en el libro desde el principio. ¿Por qué razón? Porque precisamente es algo que se le debe dedicar con todo el corazón y con todas las fuerzas y con toda la disposición de dejarnos todo y de negarnos aún hasta nosotros mismos. Porque mientras ese eterno va de ahí, tampoco te deja entrar. Pero porque de esta gente que agrada a Dios, porque tú me que era justo, como dice aquí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, cinturón de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí no podemos orar ni en el tiempo. Una hora y ahora mucho eso. Y este hombre aún sin conocer el camino, sin haberle predicado el Evangelio, era temeroso de Dios. Y por eso les digo, fijémonos, porque precisamente ¿qué dice Pedro después de que Cornelio le cuenta la situación? Como el ángel se le mostró, Pedro dice, ahora me doy cuenta que Dios se agrada de este tipo de personas. No importa de qué linaje es, ni de dónde viene. Fernando, cuando están en las flores, ¿qué pasa? Inventamos mi tercera semilla. Examinemos bien nuestros pasos, porque precisamente el llamado que tuvimos nosotros, dije, no fue el mismo, no fue que Dios se agradó de nosotros, sino que Dios se apiadó de nosotros y tuvo misericordia. Ahora miremos bien, si ya en este llamado y en este camino lo que estamos haciendo nos es más impíos o nos hemos convertido a Dios. Hay una enseñanza que Dios me dio al principio que esa no la grabé. Mi hermana Carmen ha de estar por ahí, que se va a acordar. Que los impíos, nosotros decimos que es ese borrachito que anda allá, no, esos son pecadores. Impío es aquel hombre que oyendo el consejo de Dios lo abroga. Ese es impío. Ese definitivamente es impío porque está cruzando lo que ya sabe que no debe de cruzar. Eso lo hace impío. Los pecadores son los que no tienen conocimiento de Dios. Nunca han tenido un encuentro con el Señor. Pueden oír de Jesús y hablar de Él, pero mientras el Espíritu Santo no se los revele, nadie lo puede mostrar sino el Espíritu Santo. Aquí todos confesamos que ya conocimos al Señor
y que también hemos tenido la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos han confesado eso? Levanten la mano. Entonces no tienes excusa. Porque el Espíritu Santo lo primerito que va a hacer en ti es darte a conocer a Jesús. Es como cuando llegó a mí, yo les he dado testimonio, les he dicho. A mí nunca me dijo yo soy el Espíritu Santo, me dijo yo soy Jesús. Porque anda contigo. El Espíritu de Dios. Y siempre me mostró el camino. Y siempre me dijo yo soy Jesús. El mismo Espíritu. Ahora precisamente consideremos nuestros caminos, nuestros pasos, ¿ves? Averigüémonos bien, porque como dije, muchos se quieren comparar con este Cornelio, y no, Señor. Es como con Job, muchos quieren hacer comparezco con Job, y dicen, oh, y máximamente cuando están en aflicción y dolor, ¿verdad? Oh, yo soy ese Job, dice. Pero son unos grandes impíos. Pero de Job no da testimonio de Dios que era impío. ¿Verdad que no? ¿Ah? Era como este hombre, dice. Y qué cuidado tenemos que tener, ¿verdad? Porque primeramente tenemos que ver nuestros pasos, porque nosotros muchas veces actuamos con injusticia, con conocimiento de Dios. Eso es impiedad. Y este era piadoso, dice, no impío. Y precisamente conocía la ley de Dios y se sujetaba a toda su ley, sin aún conocer el camino de salvación. Por eso ahora nosotros, hermanos, es tiempo de que meditemos otra vez. Tomás, tú tomaste la decisión bien determinada, como le dijiste a Henry, que no era para probar el Señor. Pues quiero decirte que te sigue hablando el Señor, que no era para probar, y no era para probar, y cada mensaje te está mostrando eso, sino que es para entrarle. Y tenés que estar dispuesto a despojarte de cuánto, Tomás. Solo tú. Esto no. Reinaldo no tampoco. Dispuesto a despojarte de cuánto, Reinaldo. Cada día que vamos. Y cada día nos habla el Señor. Y cada día nos llama el Señor, y cada día nos da su enseñanza y su conocimiento, y cada día estamos en este camino siendo enseñados por Él. Oh, pero los impíos aún en este camino, ¿qué va a pasar con ellos? Actuarán, procederán impíamente. Y lo decimos bien clarito, va, y bien francos, como que nos sentimos muy justos. Yo diría que mejor examináramos nuestros pasos. ¿Qué piensas tú, Tomás? ¿Y tú, Henry? Dime, ¿qué piensas? Es que contestamos, ¿verdad? Oh, impíamente, como que si fuéramos muy justos nosotros. Hemos examinado nuestros pasos como es, para ver cada día las actitudes, las palabras, las respuestas que damos, lo que hacemos y no hacemos. A cada día, Beatriz. Porque es bien fácil decirla y contestar. Y tal vez estamos contestando por nosotros mismos. Y tal vez cuando hablamos de esos impíos estaríamos hablando de nosotros. No debemos de razonar, ¿no? Y esto es justo decirlo. Esto es recto hablarlo así, Beatriz. Examinar. Porque fácilmente es justificarse uno mismo por sus propias palabras. Pero estos hombres nunca fueron justificados por sus propias palabras, sino que Dios los justificó por sus obras. Por sus actitudes los justificó Dios y los declaró en las Escrituras y quedó escrito ahí. Eran hombres justos y piadosos.
No, que ahí nos dice que, había un hombre en Cesarea que decía a él que era justo y que era muy piadoso, decía a él, y que decía que iba a darle a la gente y que iba a ir para allá. Ahí nos dice así. Había un hombre con firmeza que era de esta y de esta y de esta manera, y por ser así un ángel de Dios se le apareció, porque Dios halló contentamiento en sus frutos, en sus actitudes. Nosotros somos bien bocones, como le digo al Robert, yo tenemos la boca elástica, le digo. Yo voy a hacer, dice, voy para allá, voy aquí y allá. Y nosotros así somos, no, ahora sí, ¿y cuánto le van a dar? Ahora sí, otro día, otra vez dormidos. Y otra vez en la mañana hay que levantarse. El lunes comienzo. No erremos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. No erremos. Y luego somos bien bocones, David. ¿Y qué nos dice Dios como los israelitas? Este pueblo dijo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y cuando hablamos de esos impíos, ¿verdad? Fíjate, impíamente, y bien bocones, ¿verdad? ¿Y qué si lo estamos diciendo contra nosotros? ¿Y qué si contra nosotros estamos hablando? Porque viene Dios y nos habla un día, y nos habla otro día, y al abrogarlo nos hacemos impíos. Y al abrogarlo nos hacemos impíos, porque el piadoso es el que tiene temor de Dios y guarda su ley y está preocupado orando a Dios siempre, dice. Y dije, nosotros fuimos llamados a ser como Él, por pura misericordia de Dios. ¿La aprovechas? ¿Le echas mano? ¿O te quedarás sin ella? Porque también esto se pasa. Y el tiempo se va. Y los juicios se cumplen. Y el libro de Dios se cierra. ¿No me entienden acá? Hablo por el Espíritu. La verdad es que sí me entienden. El tiempo te pasa. Es verdad. Y muchos están bien confiados, bien tranquilos, justificados a sí mismos. No, estos hombres no eran justificados a sí mismos. Estos hombres fueron juzgados por Dios por sus obras, por sus actitudes, la forma en que operaban y actuaban. Es más, esto le he dicho al hermano Carmen, yo conozco gente aquí que nosotros la juzgamos que son religiosas y que están mal. Y ellos nos justifican que todos los días a las 4 de la mañana ya están orando y están leyendo la palabra de Dios. Y nosotros no podemos dar el testimonio de ninguno aquí. A las 4 de la mañana, todos los días, por hábito. Y orando. Nos han testificado, ¿no? Y es verdad, ahí tienen las Biblias marcadas con puntas reflejantes y todo, y las mismas se las tienen, ¿vale? Que yo a las 4, a las 8 tengo que estar acostada porque a las 4 ya tengo que estar en pie para orar y para leer la palabra de Dios. No va a ser que Dios se va a mostrar a esa gente y nosotros llamamos religiosos, ¿sí? Se va a mostrar a ellos y al final nos den las espaldas a nosotros después de estar tratando con nosotros y háblanos y háblanos y háblanos y háblanos y háblanos y háblanos y decimos amén, sí lo vamos a hacer, amén, mañana sí, vamos a orar, porque en el otro culto ya no me duermo y otra vez ahí todo piojoso y que no se te... Y cuando es para la gente de la carne, muy diferente. Con los ojos bien pelones así, son las faldas, ¡guau! ¡Qué bonito este color! Dicen, así me gustan a mí, dice, pero las cosas del Señor son diferentes. Y por eso dice, mejor examinémonos.
Mejor pensemos bien. Ojalá Dios haya contentamiento de nuestras obras. ¿Por qué dice Apocalipsis que seremos juzgados en el día final? ¿Ah? O sea, en Jesús tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de convertirnos y empezar a hacer buenas obras, a caminar por las obras de Dios, a meternos en el camino de Dios de obras de verdad. Por Jesucristo tenemos la oportunidad y Él es el camino al perdón y a la vida eterna en Jesús. Pero si no nos arrepentimos y cambiamos de actitud, Jesús mismo también dice, no permaneceré en Él, ni yo ni mi Padre. Es que tomarse consulta de entender todos estos detallitos y de examinarnos bien nosotros. Es que hermanos, no, como dicen, no es de ser bocones y que Dios, que gloria a Dios, es la verdad, amén, y durmiéndonos, fallando aquí, fallando allá, y al rato nos componemos, y al rato nos arrepentimos. No, perdóname, Señor. Sí, aquí le estaba hablando con la Matala en este día, yo estos 2 días pasados. Decía, Matala, ustedes ya lo que van a necesitar mejor es un cura, le dije, para que se confiesen todos los días. Porque le estaba hablando de lo que consiste y lo que la salvación quiere decir. Así que esta, la materia de Malí necesitan ya un cura. Porque todos los días se estén confesando porque todos los días están ya mal. Entonces, con el cura se arregla el problema de eso porque todos los días el cura te acepta que todos los días le confesas tus pecados. Pero yo en el Evangelio la salvación que he conocido, y esta se les digo a ustedes también, es esta. Que Jesús nos llevaría de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y victoria en victoria. O sea, que en esto consiste la salvación. Que las cosas de la carne, les he dicho, son como neblina que pasa. El día de hoy están presentes y hay que combatirlas y vencerlas en el nombre de Jesús. Y se vencieron. Mañana vendrá y será otro día y otra batalla que le venga. Pero las de hoy se acabaron. Si las vencí, Jesús me hizo victorioso y me lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. En eso consiste la salvación, en que cada día me venga una batalla en el nombre de Jesús por la fe. Y por la fe me abstengo de todo con tal de agradarle a Él. Y si no me abstuve, si sucumbí, no soy grato a su presencia. ¿De acuerdo conmigo? Ustedes también van a necesitar un curita para decirle, Señor, que ya me quito de aquí. Porque precisamente, hermanos, eso significa la salvación. La salvación significa un conocimiento del poder de Dios y de Jesucristo, para que por esa fe que tenemos en Él, cada día nos abstengamos de cuánto, de todo, por agradarle a Él. Y dice las cosas de la carne, y se lo vuelvo a repetir, no es mentira, es como una neblina. Y ese día pasó, mañana no sabemos qué estaremos. Que la muchacha, la joven que estaba con deseo de hombre, que no se qué, y que se ahogaba ahí, el día terminó y venció y peleó, y legítimamente se levantó. Pero el varón, o la hembra, o el robo, o la avaricia, o esto, cualquier cosa que te podría poner. Y les dije, pero al verlas a ustedes y a los hermanos, a muchos de ellos como han venido sucumbiendo, cabeceando, peleando, haciendo esto, lo otro, como que lo que necesitan es un cura, no la salvación del Evangelio, que el Evangelio ofrece. La salvación del Evangelio es de ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria
día tras día con Jesús hasta que Él venga por nosotros o hasta que partamos de este tabernáculo. Más bien dicho, cuando pasemos de muerto a vida. Ahora ustedes han recibido esa salvación que se le vino a predicar a Cornelio. Ya son como Cornelio ustedes, cuando menos, aunque mueran. A eso se les llamó. Porque precisamente Pedro está afirmando ahí bien clarito que de eso se agrada a Dios. No importa si es pelón, si es de El Salvador o de Guatemala, de Perú o de donde sea. De eso se agrada a Dios, de esa actitud. ¿Y a qué hemos sido llamados nosotros? ¿A ser así? Como dice ahí. ¿No está entendiendo que a eso hemos sido llamados con eso? ¿Cuántos se convirtieron ya? Sin necesitar la boca, Es asunto de atención. Es asunto de examinarnos. Por eso le decía yo hasta matar, estaba hablando con él, matar de esto, en el esto le decía yo. Y digo yo, es que mi salvación no depende de un culto. Ni tampoco digo cuando están ustedes, el día del culto va a nadie, hasta al final ya terminan. Porque a una dice más, que la otra no hizo bien y que no se ve. Digo, ¿te salva aquello? Y dice, no, yo no quería hacerle aquello porque somos salvos. Y porque estamos llenos de salvación, de victoria y de bendición. Oh, entonces es bueno hacerlo todo lo que esté al alcance de nosotros. Y gozar. No tampoco digo que el día del culto, la semana todo empurrado, el día del culto, que miro a la hermana que me gusta, está bonita la hermana, me cae bien, el hermano que no se puede, dicen las hermanas, y ahí contentas, y brillitos en el culto porque se reunieron ahí. No, eso tampoco me salva. Eso me dio el conocimiento de lo que Dios quiere que viva y haga. Y cada día por esa preciosísima fe que me fue dada, combato legítimamente, haya culto o no haya culto, tenga o no tenga lo que tuve que tener o no tener, lo importante es que salga más que vencedor. La salvación, eso es una fe preciosísima por la cual combatimos todos los días. Todos los días combatimos por esa preciosísima fe. Y como dijo Pablo a Timoteo, se debe de hacer legítimamente. Si no, al final estoy pensando yo que muchos de ustedes, así digo a la matar, yo a ver si ustedes al final no salen diciendo, pues no me alcanzó a terminar la carta. Qué burla, ¿verdad? Yo hablaba con esta Marina el otro día. Digo, ¿te acuerdas lo que te dije cuando saliste de tu casa? Yo no te cerraba las puertas ni tampoco te la abría, porque es casa de Dios donde nosotros andamos. Sino que tú pensaras bien. Porque después vas a quedar burlado, porque tu familia te dijeron que te ibas por esto, por asuntos de la carne, por lo otro y por aquí, y que al final la profecía de tu familia ha sido una profecía legítima para ti, no siendo ellos de Dios. Y que al final te regreses o salgas con una pata más larga que la otra, porque lo que declaran las cosas es el día. Y el día, cuando hablamos del día en este término, escuchen bien mi padre Moreno, lo que declara las cosas no es el día. Y el día en este término no es el conocimiento que ya tenemos nada más. En este término el día también es el tiempo.
de duración. Aquí estamos mientras el día dura. Estamos operando y operando, y ese tiempo declara todas las cosas. Y el fuego prueba cada obra de cada uno. En ese día, el fuego. Y el que no es legítimo, se le quema su obra, como hojarasca. Así está también la Beatriz aquí puesta en este camino, Reinaldo, la Catal, la Evodia, el Beto, la Carmen, el Henry, el Macario, el Tomás, la Audelina, el Palaz. Todos estamos puestos aquí en la misma condición. El día declarará la obra de cada uno. Si fue hojarasca donde edificaron, si fue oro precioso, si fueron piedras preciosas. Pero el día declarará la obra de cada uno. Por eso fue bien recomendado desde el principio, y como le dije a esta muchacha yo el día que se venía, le dije, y ella se va a acordar, y se lo refresqué hace poco porque le digo, así como las veo, quién sabe cómo van a terminar. Pues lo único que vas a llevar es una gran burla. Pero yo no, les digo, yo tengo que heredar la vida eterna. Y como esta mi esperanza no me avergüenza. Yo tengo que seguir adelante, Beatriz. Si la Beatriz se quiere quedar, ni modo, yo no quisiera que se quede. Ni el Reinaldo, ni la Malín. Pero como no puedo pelear por ellos, sino que cada uno pelea por sí mismo en este camino. Ni el Tomás. Aquí cada uno es dueño de sus propias acciones, Catal. Y cada uno es responsable de su propia fe. ¿Es así? De su propio llamado. Y lo único que me queda decirles, bueno, si ustedes no lo hacen, pues ¿qué me impide a mí? Yo camino voy a Canaán. ¿Y cuántos más? ¿Seguros? Yo voy para allá. Pero para esto hay que examinarnos. Para esto hay que pesarnos. Por eso leímos la Biblia hoy, Beto. No la leímos para entretenernos una vez más, Reinaldo. No la leímos para pasar el tiempo, Reinaldo. No la leímos porque había que leerse. La leímos porque tenemos que pesarnos, Tomás. Nosotros mismos nos tenemos que estar poniendo en balanza por la palabra de Dios. Bueno, esto digo, si no te quieres perder, Rosita. ¿Verdad? Esto digo, si no te quieres perder, Rosita. ¿Verdad? Y esto es propio de cada uno, porque Jesús lo dijo bien claro, y se los repito otra vez, como en el principio se los decía, y a días que no se los digo: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Verdad que sí? El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque todo lo que hablo es justo lo que les estoy diciendo. Y es bien preciso, Beto, para que este día que terminamos, pues volteemos a ver qué mal quedó hecho. Para que si Dios te da la oportunidad, mañana ya no sea así. Ni de aquí para allá, que las cosas cambien. Porque el problema es que nos pesamos y miramos que quedó chambón el surco torcido, y aquí lo torcemos más todavía. Pues entonces vamos a hacer de los impíos que procedieron impíamente. Porque como dije, y tiene que ver con el mensaje, porque como dije, este hombre no se le mostró el ángel porque nomás así por así. Ni mandó allá, ni el Señor hizo que Pedro viera una gran visión y que se le pegara una gran reprendida al Pedro allá sin estar haciendo nada al pobre. Dijo, mata y come, y que no llames inmundo lo que yo limpié. Y el Pedro pero Señor, sin entender. Y dice que todavía cuando le tocaron allá, que lo buscaban, todavía el Pedro se quedó perplejo, queriendo averiguar qué le quería decir Dios con aquello.
Lo entendió hasta que aquellos hombres llegaron, hasta que fue donde Pedro, hasta donde que fue donde Cornelio, y se dio cuenta de Cornelio, lo que Cornelio todavía le dijo. Ahora comprendo. Ya cuando los apóstoles vinieron y le querían echar pleito, porque para eso somos buenos nosotros, para estorbar en vez de ayudar. Así somos los hombres. Cuando ya les iban a echar pleito allá, les tuvo que confesar toda la situación. Entonces les contó que él estaba allá acostado, que estaba en la azotea y que le vino un éxtasis y que vio que descendía del cielo un lienzo, y le empezó a contar todo, y que Dios le dijo que no llamara inmundo lo que él había limpiado, y que Dios, cuando todavía después de eso, le dice, fui donde ellos, y al llegar allá le dice, pasó exactamente lo que pasó con nosotros. ¿Era yo alguien mayor que Dios para detener lo que Dios estaba haciendo con él? Ya mejor todos ven. Así nos pasa aquí a veces. Nos tiene que poner bozal Dios para quedarnos callados, si no estamos respingando. Y no debería de ser así. Nosotros deberíamos de ser hombres ya a estas alturas, como como Job, hombres llenos de justicia y de piedad, y que vivan justamente delante de su Dios. ¿Cuántas veces? A cada día, a cada instante. Esto digo, si somos convertidos, Beto. ¿Y tú qué dices, Tomás? ¿Estás de acuerdo? Porque vuelvo otra vez, ¿verdad? No es que nosotros no estemos ahí en el mapa de la Biblia. También ahí estamos. Por eso les di la otra escritura donde estamos nosotros, ¿verdad? Nosotros éramos las prostitutas, los borrachos, los mancos, los cojos, los ciegos, que mandó a llamar a Jesús porque aquellos despreciaron la bendición. Pero este era de otro tipo. Este era justo, piadoso, temeroso de Dios, y que hacía bienes, solo buenas obras así. Y no solo eso, era como la Malín para orar. Oraba a Dios siempre. Como el Beto, más bien dicho. Debe tú haber aprendido. Y precisamente meditemos en el Señor y pensemos siempre en nuestra actitud, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar en el Señor, que estemos conscientes de que estamos firmes en su gracia, que estamos firmes en lo que hemos creído, que estemos conscientes de que en verdad nos hemos convertido a Dios. Porque si no, ¿qué tal? En vano son todos estos desvelos. En vano es tanto padecimiento para que siempre seamos condenados. Muchos son buenos para obrar literalmente entre hermanos y operar así, pero el corazón no es acepto a Dios, porque el corazón está lleno de pesares, de cosas que pesan y que lo botan para abajo, ¿no? Y como tal vez los hermanos no pueden ver eso, ¿y Dios? Él sí lo mira. Y como los hermanos no son los que salvan, es Dios el que salva. Por eso, ve todo ese asunto de que nos examinemos bien nuestros pasos, que nos demos cuenta bien dónde está nuestra actitud. ¿Cuáles son las obras que en verdad estamos dando nosotros? Si ya somos convertidos o no. Ese asunto de que nos preocupemos personalmente cada uno de nosotros. Precisamente, hermanos, si el Señor ha tenido esa grande misericordia de nosotros y esa gran bondad para llamarnos, Tomás, imagínate tú huyendo, Tomás, del Señor. Así era yo también y Reinaldo.
y nos atrapó para hacernos entender. Imagínate tú que no querías ni venir para acá, querías cruzar para otro lado. Y Dios tuvo misericordia de ti. Así también de Beto. El Beto lo mismo. El Beto parecía de aquellos machos cimarrones que no están cabestreados cuando yo lo conocí. Se tironeaba tanto que hasta aquí tenía sangrado ya el bozal de la boca. De tanto tironearse, de bravo. ¿Va, Beto? Hasta que Dios tuvo misericordia y lo amansó. Ojalá, Beto, que esto aproveche para que te conviertas. Y también el Reinaldo y la Beatriz también. Y también Macario. Y el Henry también. Y la Audelina también. Porque no es nomás venir aquí, Audelina. Y no es nomás solo porque el Macario quiere y tú nada más le estás acuerpando ahí. Tampoco es eso. No entras ni por Macario ni Macario por ti, Audelina. Cada uno va a ser juzgado por sus propias obras. Y cuando venga el Señor, uno será tomado y el otro será dejado si no andan bien los dos. Así está escrito, Tomás. Y eso no va a mentir, jamás. Esa es la verdad. Así es que, hermanos, pensemos pues, meditemos bien, ya que tomamos estas escrituras, de examinarnos bien, aprovechemos bien el tiempo, de estarnos catalogando delante del Señor como estamos, porque el Señor lo único que puede hacer es seguir hablando hasta donde ya lo fastidiemos. Si ve que ya no hiciste caso, Tomás, también así te dejará. ¿Tú me crees? Así es. Es que Él no hace excepción de personas. El que es, el que entendió, entendió, y el que no entendió, no entendió. Él es Dios. Él es perfecto, pues. Ahí no hay ninguna variación, Beto. Precisamente, entonces aprovechemos ese tiempo, meditemos bien, y ya pensando bien en estas escrituras, porque ya le habían pensado ustedes así, que este Cornelio no era como nosotros. No era como nosotros este Cornelio. Este estaba buscando la bendición de Dios, y bien dijo el Señor, es que el que busca, halla. El que toca, se le abrirá, es verdad. Ahí podemos ver los hechos reales por la palabra de Dios. Yo también quiero decirles, en este camino, también he sido llevado a gente que ha estado clamando así, aunque no ha sido justo. ¿Ustedes se acuerdan del hermano Galdino? También tengo otros testimonios de otras gentes. Hermano Galdino, aunque no era justo, era perverso como el Reinaldo y yo. Pero dice que en su perversidad y en su mal corazón un día dice que se sintió desesperado de estar tanto pecar. Ese no andaba afligido orando a Dios, clamando, diciendo, no, desesperado de tanto pecar que el pecado ya lo andaba matando, dice. Dice que un día le dijo a Dios con sus palabras torpes, Señor, dice que le dijo, si tú existes, yo le dice, no quiero ser como esos cristianos ni como esos testigos mentirosos que vienen aquí, y esos que se andan peleando en la calle, esos cristianos peleoneros, digo, pero si nos vieron a nosotros, digo, a la Catar y a la Telech peleando, de esos cristianos peleoneros, le digo, de esos no quiero ser, mándame uno que me diga la verdad, le digo. En sus palabras torpes, y de la nada Dios me llevó a ese hogar. Y ellos estaban orando así. En sus palabras necias, porque son palabras necias, en verdad tú existes.